Por un lado, un plan de gobierno oleado y sacramentado presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones por Ollanta Humala. Por el otro, un compromiso que dista totalmente del primero firmado también por Ollanta Humala. Ambos documentos están ahora en el ojo de la tormenta. La pregunta es, ¿a cuál de ellos creer? El plan de gobierno se presentó en la primera vuelta y definió las identidades. Pero ahora, como hay una segunda vuelta, lo que uno tiene que hacer es presentar una propuesta de unidad a los otros partidos y fuerzas políticas que ya perdieron las elecciones. En realidad, si ellos hubiesen optado por hacer ese planteamiento en una forma sincera, en el momento en el que estructuraron sus candidaturas, en primer lugar lo habrían escrito en su plan de gobierno. O sea, ese compromiso que dice el señor Humala, que no va a violentar las normas, que va a respetar la Constitución, lo habría escrito en su plan de gobierno. Y su plan de gobierno se escribió en enero. Y en segundo lugar, no habría llevado a tan conspicuos representantes de la izquierda unida, marxista, leninista, comunista en sus listas, a diferencia del año 2006 en que no llevó a tantos. En los últimos días, el candidato presidencial Ollanta Humala empezó la búsqueda de aquellos votos que espera lo hagan vencedor de esta contienda electoral. Para algunos, una estrategia política que tiene como base el famoso compromiso que firmó. A veces uno se encuentra, me imagino que ese será el dilema del señor Humala, atrapado entre lo que escribió y lo que quiere escribir realmente, ¿no? En todo caso, hay que esperar, hay que escuchar y hay que conversar. Pero sin embargo, creo que hay una lista parlamentaria que él está trayendo al Congreso de la República un número bastante fuerte y en la cual hay posiciones políticas inmarcadas. No son las palabras lo que tenemos que escuchar de Ollanta Humala, sino actos que le den credibilidad. Y no sé qué actos van a poder hacer realmente creíbles, ¿no? ¿Cree que hay un doble discurso? Sí, evidentemente hay un doble discurso. Otros de los puntos a discutir es la reforma constitucional que propondrá Gana Perú, tema planteado en su plan de gobierno. Según Carlos Tapia, el partido respetará la decisión que tomen las diversas tiendas políticas en el próximo Congreso. Nos quedan todavía casi 2 meses para seguir revisando al milímetro el plan de gobierno de Ollanta Humala y compararlo con el discurso que está dando. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos, pero quien todavía no decide si apoyarlo o no es Pedro Pablo Kuczynski. Dice que va a tomar una decisión sobre si apoyarlo a él o a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, después de conversar con cada uno de ellos. PPK dijo que está esperando la llamada de ambos candidatos. Dice que es el propio Ollanta Humala quien debe confirmar si está dispuesto o no a cambiar su plan de gobierno con el fin de aliarse a los partidos demócratas con miras a la segunda vuelta. Por eso asegura no tiene por qué verse con malos ojos la reunión producida entre Ollanta Humala y Luis Castañeda Locio. Es más, él mismo está esperando que lo llamen para conversar. Nadie ha llamado aquí, mi teléfono está cargando, o sea que de repente yo no he oído la llamada, pero como los canales que están aquí y medio San Isidro saben exactamente a dónde vivo, o sea que no es difícil. PPK espera primero reunirse, dialogar con ambos candidatos, tanto Ollanta Humala como Keiko Fujimori, para tomar la decisión de por quién votar o a quién respaldar. Yo no voy a decir por quién voy a votar, tenemos 8 semanas para tomar una decisión. Yo creo que lo primero es asegurarse de que los dos candidatos apoyan los valores básicos constitucionales que deben regir cómo se va a manejar el Perú en los próximos años. Piensa que el voto viciado no es una buena opción, por eso insiste en llegar a un acuerdo que garantice la democracia antes del 5 de julio. Yo lo que quiero hacer es ver si los jugadores que en este momento están reuniéndose todos firman eso, y si no lo firman, pues eso nos dirá algo. Claro que si lo firman tampoco nos dice todo, porque de repente no lo cumplen. Ahora, ¿no lo firmaran, cabría la posibilidad que usted no apoyara a uno u otro candidato? Mire, no descartamos eso. Bueno, está bien que se tome su tiempo, pero que después decida por quien nos pueda garantizar la democracia y el desarrollo económico que tenemos hasta el día de hoy. Horas después, PPK también se reunió con Alejandro Toledo y nos dio algunos detalles de este encuentro.
Pedro Pablo Kuczynski se reunió por la tarde con Alejandro Toledo y aunque anunció que no han llegado a ningún acuerdo sobre a qué candidato apoyar para la segunda vuelta, aseguró que tiene muchas coincidencias con el expresidente. Propongamos un gobierno de unidad nacional, ¿no? Como se ha hecho en otros países en momentos difíciles, y eso le dará confianza a la economía, a los mercados, y saldremos adelante. Aseguró que le gustaría reunirse con Keiko Fujimori y con Ollanta Humala para escuchar sus propuestas y por fin decidir a quién respaldar en el balotaje final. Casi una hora después, Alejandro Toledo salió de su local partidario, pero no quiso de qué hablar. Antes de irnos a la pausa, les habíamos comentado que esta tarde se reunieron Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. En sus declaraciones, PPK dijo que no habían llegado a ningún acuerdo, pero les vamos a mostrar lo que ha colgado hace instantes el propio Alejandro Toledo en su cuenta de Twitter. Ahí está, insinuó el apoyo a Keiko Fujimori. Pedro Pablo no me conoce. Además agrega, hoy recibí a Pedro Pablo en mi oficina. No vino solo a proponer un acuerdo de 6 puntos. Dio un paso más. Me quedo para rediseñar y transformar Perú Posible en una organización moderna, activa y vigorosa, lo que ya había señalado anteriormente. Con esto está dejando entrever que Pedro Pablo Kuczynski le había propuesto un apoyo a Keiko Fujimori, lo cual él no acepta de ninguna manera, porque incluso ayer el propio Cheput dijo que de ninguna manera ellos apoyarían un posible gobierno fujimorista, pero tampoco están de acuerdo con el de Ollanta Humala. Vamos a ver qué sucede. Les contamos que ahora que luego del descalabro del APRA en las elecciones, sus principales figuras hablan de una reorganización del partido fundado por Haya de la Torre. En el Perú no se puede ir a elecciones parlamentarias acéfalos y la cabeza es el candidato a la presidencia de la República. Para Javier Vallerriestra, esta es la explicación para los apenas 4 curules que logró el APRA, con muchos de sus lugartenientes dejados de un lado en su intento reeleccionista. Uno de ellos es Aurelio Pastor, quien reconoció que el partido de la Estrella pasa por momentos difíciles. Hay muchos militantes que no han votado por el APRA. La mayoría de los apristas no han votado por el APRA en esta oportunidad, porque el APRA es mucho más del 6% que hemos sacado. Consecuencia de los resultados, este es el panorama que se vive hoy en la Casa del Pueblo, con la actividad política reducida a la nada y la visible ausencia de sus líderes. Congresistas como Mercedes Cabanillas, Jorge del Castillo o Luis Alba Castro tampoco fueron elegidos. Por el contrario, Luciana León vuelve otros 5 años, con la mayor votación aprista. Para ella, no llevar lista presidencial trajo sus consecuencias. Yo creo que fue uno de los principales errores por los cuales estamos en estas consecuencias. De haber tenido un candidato presidencial, no haber perdido tanto tiempo en los dimes y diretes que se dieron, que ya son públicos. Mira, el hecho de que no hubiera un aprista, debió estar ahí Luis Alba Castro, pudo estar Velázquez Quesquén, pudo estar el propio Mauricio Mulder, y eso habría determinado que la votación, en lugar de dispersarse en otras candidaturas, se concentrara en la candidatura del partido. Como se dice, doctor, ¿faltó quien empuje la carreta? Así es, mejor dicho, han estado empujando la carreta, han tratado al partido como una carreta. La dirección política y el CEN se reunirán para ver a quién apoyan en la segunda vuelta. Sin embargo, primero deberán enfrentar la renuncia de Mauricio Mulder a la comisión política. Mulder, también reelecto, pide a otros dirigentes también renuncien para poder reconstruir el partido de Alfonso Ugarte. Pero no todos solamente ven 2 opciones, si Keiko u Ollanta Humala. Luego de las elecciones del domingo, algunos electores están hablando del voto blanco o viciado como una opción de cara a la segunda vuelta. 90 Segundos conversó con un especialista del Jurado Nacional de Elecciones para que nos aclare el panorama en torno a este tema. Votar nulo o viciado. Para muchos podría ser una opción en esta segunda vuelta electoral, pero ¿sabe qué consecuencias podría traer? ¿A quién beneficiaría? Preste atención. Primer punto, la opción de anular este proceso electoral y convocar a uno nuevo es remoto, casi imposible, pues se necesita más de 2/3 de votos válidos nulos, viciados o blancos para que eso suceda. Y teniendo en cuenta los resultados de la primera vuelta, esos votos no alcanzan para anular la elección. La ley lo que señala es de que si los votos nulos o blancos superan los 2/3 de esa sumatoria de votos obtenida por los partidos, entonces estaríamos en un supuesto de nulidad de la elección. Pero si no se llega a esa cuota de 2/3, que es una cuota bastante grande. La elección es válida, por supuesto, ¿no?
Segundo punto, si usted vota en blanco viciado, debe saber que ese voto no favorece a ningún candidato. Sin embargo, en la hipotética posibilidad de que el 50% de los electores que en este proceso no votaron ni por Keiko Fujimori ni por Ollanta Humala opten por votar blanco viciado, el resultado sería similar al de la primera vuelta. Los que votaron por los dos candidatos mantendrían juntos el 50% de los votos válidos. Pues estarían favoreciendo el status quo de la primera elección. O sea, bueno, aparte que podría darse el supuesto de nulidad, podría pues resultar ganador quien ganó en primera vuelta. Otro detalle que debe saber es que a diferencia de los procesos electorales municipales, en las elecciones presidenciales no hay nulidad del proceso por el 50% más 1 de ausentismo. Todo ese electorado de las fuerzas políticas que no ganaron en primera vuelta, que no se mueva a cualquiera de estas dos opciones. Lo que se quiere es de que el elector se informe bien. Bueno, vamos a otros temas. Un representante del gobierno chileno habló sobre las recientes declaraciones de Ollanta Humala, quien dijo que Chile debería disculparse con el Perú. La eterna problemática Chile-Perú se había mantenido al margen del debate electoral en el vecino país, hasta que el candidato presidencial Ollanta Humala decidió incluirlo en su agenda de campaña. Una muestra importante de que las relaciones van bien es que Chile ofrezca las disculpas al país, las satisfacciones al Perú, por los actos de espionaje reiterados que ha habido, por la participación como vendedor de armas al Ecuador cuando Chile era un país garante en el conflicto del CENEPA. Por los hechos en que se supone nos están pidiendo que pidamos perdón, Chile no tiene responsabilidad alguna. Según Ollanta Humala, ya había mencionado estos temas al presidente Piñera en noviembre pasado, cuando el mandatario visitó Perú. Incluso dijo que hubo una carta de por medio donde se solicitó a Chile pedir perdón por la guerra del Pacífico. Y no corresponde que nuestro país comente ni se haga cargo de declaraciones hechas al fragor de una campaña de segunda vuelta. Fue la postura de La Moneda ante las peticiones de Ollanta Humala, candidato presidencial que puso a Chile por estos días en plena agenda de campaña electoral.